escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Pasó casi 5 meses encarcelado en Venezuela. Instalado en Colombia desde hacía años, se trasladó a Paraguachón, en la frontera con Venezuela, para renovar su visado en junio de 2025. Y ahí, al cruzar del lado venezolano, se perdió su pista. Detenido de forma arbitraria, acusado falsamente de espionaje y terrorismo, incomunicado y torturado hasta su liberación el 15 de noviembre de 2025, un infierno en la tierra, así describe su cautiverio en la cárcel El Rodeo 1. Hoy recibimos en Escala en París a Camilo Castro. Muchísimas gracias, Camilo, bienvenido. Gracias por recibirme. Bueno, primero de todo, ¿cómo se encuentra emocionalmente y también físicamente? Físicamente dejé de luchar y de sobrevivir como lo hacía en la cárcel. Entonces, la verdad no me estoy cuidando mucho, pero necesito este tiempo de break y de cambio, de reapropiarme la práctica de yoga y meditativa. Y mentalmente, psicológicamente, me siento muy fuerte y a la vez extremadamente sensible todavía. Bueno, pues vamos a contar su historia. Camilo tiene 41 años. Es francés, su papá era chileno, que se instaló en Francia huyendo de la dictadura de Pinochet. Tal vez esa atracción por América Latina, ¿no? Porque se siente también latinoamericano, Mis ¿verdad? raíces, sí. Entonces, se trasladó a México, donde vivió más o menos del 2010 al 2016, y luego se asentó en Colombia, donde decidió un proyecto de vida, ¿no? Como profesor de yoga, construcción de una casa, y todo eso se viene abajo ese 26 de junio de 2025. Lo que parecía una gestión administrativa simple para renovar el visado se convierte en el inicio de un calvario. Cuéntenos qué pasó, cómo lo detienen, cómo fueron esas primeras horas. Bueno, yo llego a la frontera del lado venezolano. Antes no tenía de ir del lado venezolano, pero este año las autoridades colombianas me obligaron a ir del lado venezolano. O sea, antes llegabas a la frontera, te y no hacían tenía- sello de salida, al día siguiente sello de entrada y no tenías que pasar a Venezuela. Exactamente. Las autoridades colombianas antes me protegían y me decían de no ir del lado venezolano para mi propia protección. Este año no, y al minuto que llego del lado venezolano, al minuto me agarran a mi pasaporte y todas mis pertenencias. Me las regresan ya sin mi plata, sin las llaves de mi moto. O sea, que le roban. Me roban y empieza el secuestro. Estoy ahí encerrado todo el día, de las 9 de la mañana a la noche, y paso mi primera noche en otro lugar, en Maracaibo, en un sótano, en un lugar terrible, un lugar donde habían torturado mucha gente. Y empieza un interrogatorio con un agente de la DGCIM, que de una me avisa que me voy a quedar muchos años aquí en Venezuela, que soy un espía, un terrorista, y empieza el maltrato. Llego en las oficinas de la DGCIM, donde... La DGSIM, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, lo aclaramos para... Sí, de hecho portan muy bien su nombre, un sistema de contrainteligencia, donde no hay nada de sabiduría, y ahí paso 5 días encerrado en un sótano, esposado, encapuchado, donde tengo interrogatorio, donde a cada momento cuando pregunto la hora me dicen que son 9 de la noche, y después de 5 días de maltrato, durmiendo en el piso, como le acabo de decir, encapuchado, sin poder bañarme, sin poder ir al baño cuando lo necesitaba, me llevan a mirar el sol. 1 minuto. Fue uno de los momentos más increíbles de mi vida. Y de ahí me llevan supuestamente al aeropuerto para que regrese a mi casa. Y el momento que me sacan el capuche, estoy frente a una cárcel. ¿Era ya la cárcel del Rodeo, donde estuvo encerrado casi 5 meses? Ha denunciado que sufrió torturas psicológicas y también físicas en el Rodeo. ¿Nos puede explicar
¿De qué manera le torturaban? ¿Y Pa- qué torturas físicas pudo ver en sus compañeros de celda? Bueno, para mí una de las cosas más difíciles fue la primera semana, ¿no? Porque estaba totalmente aislado, encapuchado, esposado en el piso y en condiciones muy difíciles. Para mí fue una de las cosas más difíciles. Después en el rodeo 1, al principio, cuando yo llego, las primeras horas, para mí es una liberación, porque veo luz, porque veo rostros, veo sonrisas y me explican los compañeros que ya están ahí desde meses lo que les tardó a ellos entender. Es decir, no te preocupes, estás secuestrado, es un tema político, eso no tiene nada que ver contigo, es un teatro, y me explican todo por lo cual yo iba a pasar también. Es decir, los falsos procesos judiciales, las humillaciones, el polígrafo, las diferentes torturas, las humillaciones. Y entonces llego de alguna forma en un contexto donde me preparan a lo que voy a vivir. ¿Y qué vivió? Bueno, vivió eso, estas diferentes humillaciones. La mayoría, o sea, todos los movimientos ahí se hacían de noche, tanto los falsos procesos judiciales, las humillaciones donde nos llevaban a todos, encapuchados, esposados, teníamos que estar en el piso, nos gritaban, nos insultaban, nos amenazaban de tortura, de muerte. Fuimos torturados también afuera en el patio durante varias horas bajo el sol, gente se desmayaban. Y bueno, yo siempre escapé a las más grandes torturas físicas. Obviamente tuve maltrato físico, pero comparado a otros fui, entre comillas, privilegiado. Y también porque después de una visita consular, después de casi 3 meses, yo denuncié muchísimas cosas y eso generó una gran tensión en la cárcel. Y de ahí nos los comunicaron directamente los custodios. Después de esa visita consular, tenemos ahora a ustedes los extranjeros tratarlos mejor. Porque si regresan las embajadas y que ustedes se quejan otra vez, eso no nos conviene a nosotros. Hay un caso que le impactó, que era un compañero de celda, que es Juan Farias. Cuéntenos. Es duro. Sí. Es muy duro. Hay momentos que no, pero hay veces sí. Juan Farias fue mi bienvenida al Rodeo 1. Ya me hablaban de él antes de conocerlo y como a ciertos compañeros los habían obligado a mirar a Juan Farias ser entubado, es decir, la tortura que él vivió. Como les obligaban a tener el rostro mirándolos, abriéndolos los ojos. Me hablan de Juan también como era una persona muy inteligente, muy sabia, llena de espiritualidad, de una gran cordura y cómo este sistema lo destruyó. Tenían miedo de él y lo llamaban Juan Loco y pasó de ser una persona increíble a una persona destruida. Y así es como lo recibo después de sus 3 días de tortura, de intubación. ¿Cuál es el momento más difícil de esos casi 5 meses? Uno de los momentos muy difíciles fue la supuesta llamada con mi familia, que se hizo muy tarde en Venezuela, es decir, en Francia eran 3 de la mañana, 4 de la mañana. Insistí con eso, de no hacer esa llamada en este momento, y se burlaron de mí, de mi familia, de mi madre, imaginándola despertarse a las 3 de la mañana. Y efectivamente ese día es el único día que mi familia había apagado su teléfono para descansar. Fue una bendición en el sentido que pude mandar un mensaje y que tuve la suerte que se les dio la gana sí, de mandarlo. Lo recibió, eso me enteré de eso mucho después, a mi liberación. Pero cuando salgo de ese intento de llamada, que fue para mí la única oportunidad de comunicar con el mundo exterior y de decir estoy vivo, no lo pude hacer directamente y regreso totalmente destruido en mi celda, llorando y pidiendo a Dios que ayude a América Latina. ¿Por qué tanto sufrimiento? Le quería preguntar qué sabe de su liberación, cómo se hizo, qué transacciones se hicieron, porque usted forma parte de lo que llamamos detenidos como moneda de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe
de Bueno, esas transacciones? El mismo director nos avisó y nos dijo... ¿De la cárcel? Sí, de la cárcel, un hombre que torturaba también, que tenía el gusto de hacerlo, nos avisó en un momento y nos dijo, ustedes no se preocupen, ustedes van a salir de aquí, son nada más monedas de cambio. Lo supe por alguien que sabe de qué habla, que estuvo trabajando sobre mi caso y me confesaron que efectivamente Venezuela, o sea, su gobierno, esa dictadura, seguía con esa política de los otajes porque le sacaban un provecho. Es decir, estamos frente a una política de criminales que sacan un provecho que sea político, económico o otros, con los rehenes extranjeros. Justamente Camilo está trabajando con otros exprisioneros y la ONU para documentar esos crímenes. Cuéntenos, ¿qué están haciendo? Bueno, no es un trabajo fácil. No fácil porque en sí pasar 3, 5, 7 horas explicando con detalles las diferentes torturas y todo el proceso de injusticia, los falsos procesos judiciales, el teatro mismo de estos procesos judiciales, no es fácil en sí. Para muchos es muy difícil psicológicamente y es un trabajo largo, y la dificultad todavía es el reconocimiento para nosotros como víctima. Todas estas instituciones hasta el día de hoy tienen, digamos, ese miedo a firmar y darnos atestaciones que confirman que sí fuimos víctimas de detención arbitraria y no solamente de detención. Es el caso del Estado francés, ¿no? ¿Considera que no recibe el apoyo que...? Hasta el día de hoy es el caso. Hasta el día de hoy no tengo respuesta. De forma oficiosa me dicen, fueron recibidos sus correos. Hemos escrito una letra directamente al presidente. Una letra firmada por decenas de exprisioneros y familias, de la cual Ingrid Betancourt, no solamente ellas, muchos otros. Me dicen que fue escuchado, aunque hasta ahora no hemos recibido respuestas. Bueno, pues también se lo deseamos. Muchísimas gracias, Camilo Castro, por esta entrevista, por contarnos esta experiencia tan dura y este testimonio tan valioso, y le deseamos de verdad lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.